Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Y vamos a seguir nuestro estudio hoy sobre María Magdalena. Hemos estado en los otros evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y ahora en Juan. Vamos a ver el punto de vista de Juan sobre María Magdalena. Además de ella, la resurrección, ¿verdad? Entonces, por favor, hoy vamos a leer, empezando en Juan 19, solo un verso. Yo quiero que ustedes lean antes y después, pero solo voy a leer un verso de aquí, de Juan 19, y luego vamos a seguir a Juan 20. Espero que estamos listas, ¿verdad? Eso significa tener algo con que escribir, algo en donde escribir y obviamente siempre le muestro mi Biblia porque cada una de ustedes necesitan tener su Biblia y tenerla a la mano, ¿sí? Para poder leer juntamente conmigo. Ahora, vamos a empezar, por favor, en Juan 19, solo versículo 25. Yo leo de la Biblia de las Américas. Dice, por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Este estudio es sobre María Magdalena, ¿no? Entonces vamos a seguir. Yo creo que tienen que dar la vuelta a la página y llegar a Juan 20. Vamos a leer versos 1 a 18. Versos 1 a 18. ¿Todos están listas? Sí, espero que sí. Vamos a ver. Entonces, dice, y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. 5. E inclinándose para mirar adentro, vio los envueltos de lino puestos allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puesto allí. Y el sadario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No, otra vez. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Verso 10. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras?
Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. 16. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que es decir, maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. 18. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué punto de vista muy distinto de lo que hemos leído en otras enseñanzas. En Mateo es un poco distinto, en Marcos y también en Lucas, que estuvimos viendo la última vez. Pero Juan, el punto de vista de Juan es muy, un poco más detallado, ¿no? Entonces nos damos cuenta más en detalle qué sucedió primero y cómo sucedió. Entonces, aquí, recuerdan que empezamos en Juan 19, 25, que lee que por eso los soldados habían hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces todas estaban junto a la cruz. Recuerden que ellas seguían a Jesús antes de morir, en su crucifixión y ahora en su muerte. Están viendo qué hacen con el cuerpo de Jesús, cómo es que están allí viendo la crucifixión, ¿ya? Entonces, todo esto sucede y nos recuerda que estas mujeres valientes desafiaban el peligro de asociarse con Jesús en aquel momento. Tenían que ver lo que sucedía con él. Estaban atentas a Jesús, tanto mientras que estaba vivo y también en su muerte. Ahora, luego seguimos en Juan 20, capítulo 20, empezando con verso 1. Esto lo hemos visto 1, 2, 3 veces en los otros evangelios, que en el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Aquí Juan está enfatizando a María Magdalena solamente, pero sabemos por los otros evangelios de que no estaba sola. Ella estaba entre un grupo de otras mujeres, ¿verdad? Entonces, algo muy distinto aquí que vemos por el punto de vista de Juan, que en verso 2 dice que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Interesante que ambos habían permanecido cerca del lugar de la crucifixión. Ambos, ¿quién? Simón Pedro y Juan. Y a pesar del peligro, al estar asociados ellos también con Jesús. Y María Magdalena le dice, se lo han llevado. Ella no sabía qué había pasado. Entonces María asume que el cuerpo había sido
robado. Y en realidad ella no esperaba la realidad maravillosa de la resurrección de Jesús. Y ella mismo dice, no sabemos. Entonces María no está sola en estos momentos al decir, no sabemos. Esto lo vimos en Marcos 16:1. Pueden apuntarlo y verlo después. Marcos 16:1. Ahora, seguimos. En el verso 3, algo muy interesante, ¿verdad? Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. La última vez estuvimos leyendo en Lucas 24, ¿verdad? Vamos a ver, Lucas 24. Había dejado en nuestro estudio, solo leí el 11. Aquí estamos, Lucas 24:11. Dice, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Eso fue lo que habían dicho las mujeres, que lo que habían visto, lo que habían escuchado de estos ángeles, que el cuerpo de Jesús no estaba allí, pero para los discípulos era un disparate. Estábamos hablando de que ellos no creían, estaban pensando humanamente hablando. No podemos entender la escritura a tratar de razonar humanamente hablando. Eso habíamos tratado la última vez. Pero algo que no leí, que es apropiado aquí, el verso 12, allí en Lucas 24:12, que dice, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Eso nos da un poco más detalle aquí en Lucas 24 de lo que vamos a seguir leyendo otra vez en Juan 20. Vamos todas a Juan 20 y vamos a seguir con el 4, por favor. Entonces dice, los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es como si están en una carrera, ¿verdad? Aquí Juan da un poco más detalle de que él corrió, llegó primero, con más prisa llegó antes que Simón Pedro. Y que él, en verso 5, él inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces está hablando de sí mismo. Juan está hablando de sí mismo, ¿verdad? Pero entonces ahí vemos en verso 6. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Pedro entró. Llegó Juan primero, él solo se fijó de afuera, no entró. Pedro llegó segundo y él sí entró. Entonces, como los demás, en los demás evangelios, Pedro tomó la iniciativa y entró primero, ¿ya? Y vio, él pudo ver que todo estaba en orden, descontándose así la posibilidad de robo. No alguien había robado el cuerpo de Jesús. Todo estuvo muy en orden. Recuerden que el ángel había removido la piedra para que todos los que vinieran a ver fueran testigos que Jesús había resucitado, ¿sí? Entonces, en verso 7, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. En verso 8, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Entonces, Juan, hablando de sí mismo, es interesante que no se nombra.
no se nombra que es él, que es Juan, pero nos damos cuenta que el que había llegado primero al sepulcro, que era Juan, ahora vio y creyó, porque él ahora también había entrado al sepulcro. Entonces, aparentemente, Juan es el primero en creer en la resurrección de Jesús, el primer discípulo de creer, ¿verdad? Aunque no comprende aún el anuncio en las Escrituras, su fe se basa en lo que había visto y por lo predicho por el Señor durante su ministerio. Ok, vamos a tomar un punto aquí. María Magdalena escuchó todo lo que escuchó por los ángeles, lo que había visto, ella creyó. Aquí vemos que los discípulos no creyeron lo que María había dicho, que no creían que Jesús no estaba en la tumba, no creyeron que María lo había visto a Jesús. Pero aquí ellos, por su propia cuenta, van al sepulcro, entran y ahora creen. Mejor tarde que nunca, ¿no? Mejor creer ahora que nunca. No tomaron las palabras de María Magdalena en serio o de las otras mujeres, pero aquí están dándose cuenta que Jesús ha resucitado y creen. Ahora, en verso 9. Porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ese es algo muy importante. Todo que está en juego es el hecho de que Jesús ha resucitado. Ellos necesitan creer. Todos necesitan creer eso. Entonces no entendían todavía. Ellos no podían comprender la magnitud de lo que estaban presenciando, o es decir, el cumplimiento de todas las promesas de Dios en las Escrituras por medio del Cristo resucitado. Qué cosa maravillosa, ¿no? Aquí estamos viendo y comprobando por las Escrituras que Jesús había resucitado. Entonces, en verso 10, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero mira lo magnífico, lo que pasa con María Magdalena. ¿Okay? En verso 11. Pero María estaba afuera llorando. ¿Okay? Ahora está a solas allí porque se supone que ella siguió también a Pedro y a Juan al sepulcro de nuevo. Entonces dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. No, todavía ella ha creído, pero a la misma vez hay mucho que pensar, ¿verdad? Y está triste que no está Jesús ahí. Entonces María estaba ahí junto al sepulcro llorando. Ella seguramente siguió a Juan, y Pedro, y regresó a la tumba. Vemos como habíamos leído en verso 3, ¿verdad? Aquí la palabra llorando denota llanto audible e incontenible. ¡Wow! Ella ahora está sintiendo en sus emociones muchas cosas, que ahí está en el sepulcro y no está Jesús, ¿ya? Entonces en verso 12, y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Entonces estamos viendo un detalle que no habíamos visto en los otros evangelios, ¿verdad? Que ella cuando ella regresa al sepulcro y allí está con llanto
que es audible y no es, por decir en otras palabras, indesesperada, ¿no? Porque no encuentra el cuerpo de Jesús. Entonces, vio dos ángeles en el sepulcro y se dirigen la palabra a ella, dice, y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Quiere saber? Tenía una tarea ella, quería ungir su cuerpo y no encuentras dónde está su cuerpo, no sabe dónde está el cuerpo de Jesús. Y en el 14, al decir esto, disculpe, el 13, ¿verdad? Dejamos en el 13. Sí. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús allí, pero no sabía que era Jesús. Ahora, había los dos ángeles y ahora, ¿quién aparece? Jesús mismo. Gloria a Dios. Pero el detalle es que María Magdalena no le reconoce que es Jesús, ¿verdad? Entonces no sabía. María no pudo reconocer a Jesús resucitado, quizás porque él no quería que ella le reconociera inmediatamente, no sé. O puede ser porque ella estaba tan angustiada que sus ojos no le reconocieron. Ustedes pueden imaginar, ¿no? Que a veces estamos tan emocionadas, tan angustiadas de que no vemos lo que vemos. No sabemos lo que vemos. Todo eso. Pero aquí en verso 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero, el hortelano, es una nueva palabra para mí, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Entonces, pensando equivocadamente que él era el hortelano, ella su posición era algo natural, ¿no? Porque pues, ¿quién más va a estar el domingo en la tumba, en el sepulcro? Entonces, el ojo muchas veces ve lo que la mente asume. Y María ciertamente no esperaba ver a Jesús vivo. En 16, gloria a Dios, Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, Raboni, que es decir, maestro. Entonces, mira, algo interesante, que la palabra aramea aquí significa mi maestro. Eso lo vemos en Marcos 10:51. En Marcos 10:51 habla en aramea, el lenguaje es arameo, la palabra aramea, ¿ya? Pero aquí en Juan él responde en hebreo. Y entonces en Juan 20:16, tanto como en Marcos 10:51, Raboní, es decir, maestro, o puede ser la palabra aramea o la palabra hebrea, Raboní. Así que en 16, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué palabras maravillosas. Primeramente le dice a María Magdalena, me imagino que está tratando de aguantar más tiempo con el Señor, y hasta que le dice el Señor, suéltame.
So, Jesús le recuerda a María que el verdadero significado de la resurrección no era reasumir su presencia física entre sus seguidores, sino iniciar una presencia espiritual. Gloria a Dios. ¿Y qué le dice? Suéltame porque todavía no he subido. Entonces Jesús parece decirle que todavía habrá tiempo suficiente para estar en contacto con Él durante las semanas anteriores a su ascensión. Y eso puedes anotar esta referencia, Hechos 1:3. Hechos 1:3. Entonces dice, Él todavía no ha subido, pero va a subir. Subo, dice. El anuncio de su ascensión confirma su resurrección y prepara a sus discípulos para recibir el Espíritu Santo. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces dice, subo a mi Padre y vuestro Padre. Qué palabras excelentes, porque la relación de Jesús con el Padre como su igual en esencia y deidad es completamente diferente de la que tienen los discípulos con Dios Padre. Pero cuando alguien cree en Cristo, llega a ser hijo de Dios, a quien ahora puede llamar Abba Padre. ¡Wow! Gloria a Dios. Ha dicho mucho en este verso Jesús en el 17. Entonces la relación que Él tiene con el Padre es algo distinto. Cuando uno cree en Jesús como Salvador, Hijo de Dios, entonces también tenemos una relación con Dios Padre. ¿Qué más queremos? ¿Qué más pedimos? Una relación con el Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Jesús le había dicho que vaya a buscar a los discípulos, que les dijera que llegaran a un lugar. Vimos la semana pasada que en Lucas estaba diciendo que iba a ir a Galilea. Allí va a pasar algo muy interesante. Allí va a ascender Jesús hacia el cielo de nuevo. Así que en el verso 18, ahí en Juan 20:18, fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Ahora le creen, porque sí van a ver a Jesús en Galilea. Sí, así que todos llegamos a creer. Algunos vemos más pronto que otros. Los discípulos creían que las palabras de María Magdalena y los demás eran un disparate. ¡Wow! Pero no era así, era una verdad y llegaron a creer también los discípulos. María Magdalena ha sido la primera de dar testimonio de la resurrección de Jesús. Y fue la primera, no primera mujer solamente, la primera persona que se encontró con Jesús mismo, el Jesús resucitado. Qué honor, qué privilegio. Hemos visto un poco de María Magdalena en la importancia de seguir a Jesús, ¿verdad? Muy agradecida. Me imagino todo lo que ella había pasado en su vida, el hecho que Jesús la liberó, le sacó 7 demonios de ella. Ella le sirvió al Señor, le sirvió con sus bienes, con sus recursos, y ahora también en la sepultura
quería ella ir a ungir el cuerpo de Jesús en un acto de respeto profundo para con él. No llegó a cumplir eso, porque mejor que ungir a su cuerpo, se encontró con el resucitado Señor. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Para con María Magdalena. Hermanas amadas, nosotras necesitamos servirle al Señor. De veras, necesitamos servirle a nuestro Señor. Él está vivo. Él está sentado a la mano diestra de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. María Magdalena sirvió al Señor mientras que estaba vivo y quería servirlo mientras estaba muerto, pero no tuvo que hacerlo porque se encontró con Jesús, el resucitado. Entonces es decir que no está muerto aún ahora. Y podemos servirle a Dios según su palabra, según lo que Él nos manda hacer y decir según su palabra. No podemos separar a Jesús de su palabra, ni queremos hacerlo, ¿verdad? Así que, amadas hermanas, espero que han aprendido algo de detalle de la vida de María Magdalena y que sea un ejemplo para nuestras vidas de servirle a Jesús vivo, el Jesús, el Mesías resucitado, y su palabra que es espíritu y es verdad. Así que les animo, hermanas, hasta la próxima vez que nos encontremos dando otra enseñanza. Para nosotros hay que enfocarnos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Welcome to Women of Focus. I'm so glad that you are tuning in again. We are going to continue our study on Mary Magdalene. We have been in the other Gospels, in the previous three Gospels, in Matthew, Mark, Luke, and Luke I think twice, but about Mary Magdalene. So we are going to be in the fourth Gospel today in John. There are so many details that we don't get from the other Gospels, and John is very interesting because he adds more detail, and it's very good for us to know that detail. It's a blessing, and it helps us to understand the timing and things that go on. So, like I've said before, this is a study of Mary Magdalene, but of course it's just basically who she is, but not so much we don't know much about her, but we do know she's a devout follower of Jesus. And because of that, she is in places to see so many things of what happens to Jesus. We've seen him being crucified and resurrected.